fiel y maravilloso, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y somos testigos de ello, Señor, pues has estado con nosotros todo el tiempo, Señor. En cada momento, en cada circunstancia, tú estás con nosotros, Señor. Tú no nos has dejado solos ni lo harás, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra y has prometido nunca dejarnos, Señor. Hoy estás sentado a la diestra del Padre, pero no nos dejaste solos, sino que enviaste al Consolador, al Espíritu Santo, a que hiciera morada dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos permite estar en comunión contigo, es el que nos da la capacidad de poder ser nuevas criaturas, es quien nos da la capacidad de poder entender tu palabra. Y yo te ruego que hoy sea esa palabra la que venga a ser morada en nuestros corazones, que nos ayudes a comprender lo que nos quieres enseñar el día de hoy, Padre, que estaremos hablando, Señor, acerca de las riquezas, un tema que se ha tratado quizás mucho estos últimos tiempos de servicio, y yo te ruego, Padre, que nos hables de lo que esto significa, que nos ayudes a entender si quizás estamos pecando, amando más las riquezas que a ti, Señor, y que sea sobrando en cada uno de los corazones, Padre. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo espero que tenga ya listo ahí en su Biblia el libro de Santiago. Como le dije, hoy estaremos estudiando el capítulo número 5. Así que vamos a leer la palabra desde el Santiago capítulo 5, verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las riquezas que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Son palabras un poco fuertes de Santiago. Creo que de todo lo que hemos leído, Santiago acá está usando expresiones muy fuertes, muy fuertes. De hecho, todo lo que hemos leído de Santiago hasta el día de hoy han sido textos que de alguna u otra manera han sido dirigidos a hermanos. Santiago constantemente ha repetido esa palabra: hermanos, no os hagáis maestros, hermanos aquí, hermanos allá. Santiago a lo largo de la carta se ha expresado durante todo el tiempo a hermanos, a la iglesia, pero en este caso en particular, en estos 6 versículos, es como si Santiago estuviera haciendo un paréntesis y no le estuviera hablando directamente a los cristianos, sino a impíos, Así que si quizás usted se siente identificado con alguna de las cosas que estemos hablando hoy, yo le pido que se arrepienta, que nos arrepintamos de estos pecados, porque no son muestras de un verdadero cristiano, sino de una persona que aborrece al Señor. Este texto no está dirigido a creyentes, pero aunque va dirigido a impíos, a personas alejadas de Dios, seguramente hallaremos en el comportamiento de estos hombres ricos a los que se referirá Santiago algunos comportamientos parecidos a nosotros, y eso nos debe llevar, hermanos, como les digo, a arrepentirnos. Si notamos algunas de estas características en nosotros y en nuestro comportamiento, tenemos que arrepentirnos. De hecho, ese es el primer llamado de Santiago, ahí en el verso número 1. Dice: llorad y aullad. Llorad y aullad. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. ¿Por qué les dice esto Santiago? Es un llamado al arrepentimiento. Él les está diciendo: ustedes ricos que están viviendo de esta manera que él va a empezar a describir, tienen que arrepentirse de la forma en la que están viviendo, tienen que arrepentirse de este tipo de pecado. Y hermanos, el arrepentimiento no es solamente para el tema de las riquezas, creo que es un llamado de arrepentimiento, es para todo tipo de pecado, ¿verdad? Sin embargo, la problemática
pecaminosa que va a tratar Santiago el día de hoy tiene que ver directamente con las riquezas. Ese es el tema, las riquezas. Y esto es algo de lo que nos ha estado hablando mucho el Señor en esta congregación. Yo lo estaba meditando anoche y los últimos textos, no solo del libro de Santiago, sino quizás también de Santiago que estamos viendo los domingos, han tenido que ver con algo del tema de las riquezas. Y yo no sé usted qué piense, pero yo creo que Dios es bien intencional cuando nos habla en la congregación, más aquí cuando no predicamos textos aleatorios de la Biblia, sino que vamos en una consecuencia y que lleguemos a estar tocando este punto consecutivamente. Yo creo que es un llamado a que nosotros como congregación nos evaluemos en este aspecto del amor a las riquezas. Quizás el Señor nos está hablando y tenemos que abrir nuestros ojos a atender ese llamado del Señor. Ya habíamos visto este tema de las riquezas en Santiago, por ejemplo, él al principio de su carta inició diciéndonos que no se hiciera acepción de personas, porque si entraba una persona rica por la puerta, la tratábamos con más beneplácito que una persona que no tenía dinero. Ya él había hablado de las riquezas. Más adelante dijo, en el capítulo 1 decía, el humilde gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación. De eso estuvimos hablando antes. Nos decía Santiago también que a veces pedimos mal, que no sabemos pedir a Dios, que en ocasiones pedimos, Señor, dame, prospérame, dame esto, pero lo pedimos para gastar en nuestros deleites, para gastar en nuestras concupiscencias, por eso no recibimos. Porque Dios se glorifica cuando le pedimos, Señor, prospérame, enriquéceme, dame bienes para yo poder ser bendición a otros, pero no cuando pedimos para gastar en nuestras banalidades. Ya Santiago ha sido un tema que ha tocado en varias ocasiones, pero si usted recuerda y ha venido los últimos domingos, allá en Mateo 18, 19, Mateo nos hablaba de la historia de un rico, de un joven rico, y lo estuvimos viendo los domingos. Jesús se encuentra o tiene un encuentro con un joven rico que anhela conocer cómo llegar al cielo. Él cree justificarse delante de Dios al cumplir los mandamientos, pero resulta que le falta algo, y es que él ama mucho más las riquezas que lo que ama al Señor. Como resultado, prefiere alejarse de Dios en vez de correr a un lado sus riquezas. Este joven amaba muchísimo las riquezas. ¿Notan cómo hemos estado hablando tanto de este tema? Tanto de las riquezas en la congregación. Y ahora no pienses de ninguna manera que Dios aborrece que tengamos riquezas, de ninguna manera. De hecho, tenemos varios casos en la Biblia de hombres de Dios que fueron muy prósperos, muy ricos. Mira a Abraham, por ejemplo. Cuando lees Génesis y miras la historia de Abraham, te encontrarás con que Abraham no era pobre, Abraham tenía muchas posesiones. Te encontrarás con un Lot que tenía muchas posesiones, que sufre un proceso, pierde, pero después el Señor le restituye y le da el doble de lo que tenía antes. Vemos a Salomón, vemos a David, vemos a muchos hombres llamados por Dios que vivieron en riquezas. Así que acá el problema no es las riquezas, no es las riquezas, ese no es el problema de lo que Dios aborrece. ¿Cuál será el problema? Amar las riquezas más que al Señor, y ya lo hemos repetido. No es el problema las riquezas. Dios no aborrece que tú tengas riquezas. El problema es que ames más las riquezas de lo que amas al Señor. De hecho, algunos a lo largo de la historia pensaron que el problema estaba en las riquezas, que el problema eran las riquezas en sí misma. Por eso mirarás en la historia de la iglesia que existieron monjes que empezaron a hacer lo que llamaban un voto de pobreza. Entonces ellos renunciaban a todo tipo de lujo, a todo tipo de dinero, porque creían que al ser austeros y vivir en humildad, ellos serían más aceptos delante de Dios. De hecho, todavía se ve que hay muchos monjes en monasterios que renuncian a todo dinero, a todo lujo, a toda comodidad. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos en su mente creen que el problema del hombre está en las riquezas, pero el problema no está en las riquezas. El problema está en amar más a las riquezas que a Dios. Y así ha pasado con muchos temas. Por ejemplo, el tema de la lujuria.
Muchos hombres a lo largo de la historia, y hay un hombre en la iglesia primitiva de nombre Orígenes, y se dice que Orígenes, según la tradición, Orígenes amputó sus extremidades, sus miembros genitales, los amputó porque creyó que el problema de su lujuria estaba allí. Oh sorpresa, cuando después de mutilarse a sí mismo se da cuenta que ahí no estaba el problema estaba en su corazón. Y así pasa con todo. Así pasa con todo, el problema no está en las cosas en sí mismas, sino en que nosotros amamos más algunas cosas de lo que amamos al Señor. Un corazón, hermanos, que no ama las riquezas, un corazón regenerado, el corazón de un creyente, ese corazón nunca va a poner las cosas materiales por encima del Señor. Mira como el ejemplo tan hermoso que nos da Hechos, escrito por Lucas, donde se nos cuenta cómo funcionaba la iglesia primitiva. Y mira el corazón de estos hermanos. Dice Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y mira, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mira el corazón de un creyente. Mira el corazón de una persona que ha sido regenerada, que ha sido salvada por Dios. Lo primero que hace esa persona es que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Es decir, que un creyente verdadero, un cristiano, jamás se va a glorificar en sí mismo de decir, es que esta casa la tengo por mi trabajo, es que todos mis estudios, miren todo lo que yo he hecho, es por mi sacrificio, yo me quemé las pestañas estudiando, todo esto que tengo es por mi trabajo. Y ese no es el hablar de un creyente. El creyente reconoce que aunque se ha esforzado, todo lo tiene por la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer esto. Nada nos pertenece, nada nos pertenece. Absolutamente nada, ni siquiera un centavo. Todo es de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud, todo le pertenece a Dios. Que nosotros tengamos algo de recursos es solo la muestra de que Dios nos está dando una responsabilidad de administrar sus recursos. Es decir, que somos mayordomos de Dios, pero el mayordomo no es el dueño de la casa, ¿verdad? El mayordomo únicamente administra. Y un día vamos a tener que dar cuentas de la manera en que administramos los recursos que el Señor nos puso en nuestra mano. Y Él no va a venir a preguntar, ok, ¿cómo administraste los recursos que te di? ¿Cuántas casas compraste? ¿Cuántos carros tuviste? ¿Qué marca? ¿Eran nuevos? ¿Eran viejos? ¿Qué ropa vestías? Eso no te va a preguntar el Señor respecto a la administración de tus bienes. Lo que el Señor te va a preguntar es, ¿tú qué hiciste a favor de los otros con lo que yo te di a ti? Y ahí sé que muchos de nosotros quizás vamos a empezar a tener problemas. Lo otro que vemos en la actitud de los creyentes verdaderos es que eran dadivosos. Mira cómo termina el verso 35 de Hechos 4. Y repartía a cada uno según su necesidad. Eran dadivosos, ellos eran generosos. Alguien tenía necesidad de algo, vamos a suplir, vamos a ayudar, vamos a servir, porque eran un solo cuerpo. Y si dentro de un solo cuerpo alguien se duele, todos nos dolemos. O dígame usted si quizás alguna vez ha tenido un dolor en un diente, en una muela, que parece algo tan pequeñito, ¿verdad? Pero cuando le duele es como si le doliera todo el cuerpo, ¿cierto? Todo el cuerpo le duele, usted no puede concentrarse, usted no puede dormir, usted no puede trabajar, usted no puede hacer nada por el dolor que tiene en una parte pequeñita de su cuerpo. Así pasa con el cuerpo de Cristo. Cualquier miembro, así se vea muy pequeñito dentro del cuerpo, si está doliendo, todo el cuerpo se tiene que doler con él. Todos tenemos que ir en ayuda de él. Y estamos muy necesitados de eso.
en la iglesia del mundo, pero también quizás en nuestra congregación. Así que hermanos, recordemos que ahora Santiago le va a hablar a aquellas personas no redimidas, necesitadas de arrepentimiento, que habían hecho de las riquezas su Dios. Santiago le dirige este texto a personas que han hecho de las riquezas su Dios. Las riquezas son lo más importante para ellos. No hay persona, no hay nada que sea más importante para ellos que sus posesiones. Y Santiago condena el comportamiento de estos ricos. Pero recalco, no lo hace señalando que lo malo está en las riquezas, sino la forma en la que usaban dichas riquezas y de dónde las estaban obteniendo. Eso es lo que Santiago va a condenar aquí en el capítulo 5. Así que él empieza en el capítulo 2 diciéndonos lo siguiente, verso 2 del capítulo 5 de Santiago: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Es decir, estos ricos tenían tanta riqueza que se estaba pudriendo en donde ellos las estaban acumulando. ¿Usted se imagina eso? Tener tantas posesiones, tener tanta riqueza acumulada en cierto lugar, que de tenerla ahí encerrada se les estaba pudriendo la riqueza. Así eran de abundantes, así eran de ricos. Tenían tantas prendas de vestir que las polillas estaban acabando con su ropa. Es decir, estos ricos habían acumulado tanta riqueza que ni siquiera podían evitar su putrefacción. Ellos preferían que se dañaran sus riquezas a ayudar a los más necesitados con sus propias riquezas. Esa es la actitud de un rico. El rico prefiere ver que se dañen sus posesiones antes que usar sus posesiones para ayudar a las personas que están en necesidad. Esas son las personas que está condenando Santiago. Ahora, yo sé que esta historia nos puede sonar muy distante, muy lejana, porque estamos hablando allá hace 2000 años, ¿verdad? Pero hermanos, lamentablemente nosotros mismos caemos en estos pecados. 20 siglos después, nosotros caemos en estos mismos pecados que cometían estas personas en ese tiempo. Y mucho más, hermanos, estando en este país, mucho más estando en este país, en el país del consumo exagerado, ¿verdad? En un país donde las personas acumulan tantas cosas que prefieren rentar un storage para seguir guardando en vez de llevar bendición a otros. Eso lo vemos todo el tiempo y usted no me dejará mentir en eso. Las personas tienen tantas cosas que no les caben en sus casas, que ahora tenemos que rentar otro espacio aparte para meter más cosas. ¿No se parece al comportamiento de los ricos de esa época? Es que, hermanos, estar en este país ya te hace salir de un gran porcentaje de personas que están padeciendo pobreza en el mundo. El solo hecho, dicen las estadísticas, de estar viviendo en Estados Unidos ya te saca de un gran porcentaje del mundo de personas que están en pobreza, el solo estar acá. Ahora, yo sé que a veces necesitamos una bodega para guardar cosas, yo entiendo, ¿no? No es que les esté diciendo si alguno tiene un lugar donde guarda sus herramientas o cosas muy grandes, está bien, pero debemos reconocer que el mayor porcentaje de personas que rentan este tipo de lugares lo hacen para guardar el exceso de las cosas que han adquirido y que quizás ni siquiera necesitan. Y aquí las hermanas se van a poner un poquito enojadas conmigo, pero necesito mencionarlo. Y menciono las hermanas porque es en las que se ve más esto que voy a mencionar ahorita que en los hombres, aunque algunos hombres quizá caemos en esto también. Pero hay hermanas con 30 pares de zapatos en el closet. Hay hermanas con blusas, con ropa, con pantalones, con etiqueta en sus closets que cuando se la van a poner quizás ya ni les queda. Eso pasa. Y con los hombres también quizás, algunos hombres también acumulamos tantas cosas que quizás ni siquiera necesitamos. Y hermanos, yo no he venido a decirles esta noche cómo deben gastar su dinero, ni más faltaba, pero algunos debemos reconocer que nosotros nos estamos dejando llevar por esta cultura de consumo
y que nosotros como creyentes no debemos de caminar conforme a los rudimentos del mundo. Está bien que el mundo allá afuera lo haga, está bien que allá afuera la gente sin Dios viva de esta manera, que compre compulsivamente, que gaste su dinero en cosas que quizás ni necesita, porque ahí está su Dios, pero no nosotros. No nosotros que se supone que somos sal del mundo, que somos la luz de la tierra, que debemos marcar una diferencia, que hemos sido salvos por el Señor. Debemos ser sabios en la manera en la que gastamos nuestro dinero. Debemos ser muy sabios. Hermanos, Dios no nos da las riquezas o no le da las riquezas a nadie para que las guarde y se deterioren en el cajón. Esa no es la idea. Les repito, es entendible que el mundo prefiera que sus riquezas acaben en el fondo del mar a que las tenga otro, como los piratas en la antigüedad. Usted mira el comportamiento de los piratas y los piratas preferían, cuando se veían que los iban a alcanzar, tirar todas las riquezas al fondo del mar a que las tuviera otro. Y así somos muchas veces nosotros. Pero los creyentes no debemos ser así. Nosotros hemos entendido que cada moneda que ha llegado a nuestra mano ha venido por la gracia y por la misericordia de Dios y debemos gastarla para la gloria de Dios. Si Dios nos está dando beneficios, si Dios nos está dando recursos, usémoslos de una forma sabia para glorificar al Dios que nos está sustentando. Dios quiere que cada vez que recibimos dinero nos preguntemos, ¿cómo puedo glorificar a mi Dios con esto que Él ha puesto en mi mano? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? Yo creo que muy pocas veces lo hacemos. ¿Cuántas veces cuando recibimos nuestro cheque, tomamos el cheque en la mano y decimos, Señor, gracias por lo que me has dado, gracias porque me das mucho más de lo que yo merezco, de lo que necesito, pero ahora dame la sabiduría para utilizar ese dinero para tu gloria, para que tu reino se extienda? Esa es la forma de pensar que Dios quiere que nosotros actuemos. Mira cómo dice 2 Corintios capítulo 9 verso 10, te lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual, que se me hace que es un poquito más clara. Dice 2 Corintios 9, 10, Dios da la semilla que se siembra. ¿Quién da la semilla? Dios. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más. Dios nos da lo necesario y miren cómo es Dios de amoroso, miren cómo es Dios de bueno, que nos da inclusive más. ¿Pero para qué? Mira lo que continúa diciendo, para que puedan ayudar a otros, para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. ¿Notas esto tan importante? Que tú utilices tu dinero, tus recursos para llevar bendición a otras personas, de tal manera que ya no seas tú solo el que le da gloria a Dios por lo que recibes, sino que el resto de las personas den gloria a Dios por las cosas que Él ha puesto en tu mano y que tú has repartido a tu prójimo. Eso es darle gloria a Dios. Eso es administrar nuestros recursos con sabiduría. En la lógica del mundo, mientras más reservo, mientras más acaparo, más crezco y más abundo. Así es como funciona el mundo. Mientras yo más guardo, mientras yo más acumulo, yo soy más importante, yo soy más grande, yo soy más influyente. Pero hermanos, en el reino de Dios, mientras más sirvo y ayudo a los demás, soy más grande y más próspero. Porque el creyente entiende que hay más gozo en dar que en recibir. Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hay mucho más gozo, hermanos, cuando tú das al otro, cuando estás ayudando al otro, que cuando tú eres quien recibe. Así que, hermanos, tenemos un grupo de ricos que preferían ver podridas sus riquezas que compartirlas con los demás. Pero no solo
eso, es que estos ricos estaban tan enceguecidos por sus posesiones que ellos no podían ver que estas mismas posesiones eran testimonio ante Dios de su propia perdición. Ellos estaban acumulando juicio. Al acumular sus riquezas, ellos estaban acumulando juicios para sus propias cabezas. Verso 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Estos ricos pensaban que estaban acumulando riquezas para ser más grandes, más respetados, más influyentes, pero lo que estaban acumulando era juicio delante de Dios. ¿Usted se imagina eso? Uno de estos ricos delante del trono de Dios, viéndose a sí mismo desnudo ante la presencia de Dios, pues nada de lo que había conseguido a lo largo de su vida le podría justificar delante del Padre. Qué triste. Qué triste que una persona pase toda su vida trabajando, acumulando cosas, pensando en sí mismo, y que un día se tenga que presentar ante el trono de Dios a rendir cuentas por sus obras. Sí. Ok, disculpe. Estos ricos, hermanos, jamás pensaron que después de su muerte ellos enfrentarían una eternidad. Nunca se les pasó por la mente eso. Ellos vivían, y es la característica de un rico, vivir el día a día, vivir el momento. Nunca piensan que después de esta vida hay una vida eterna. Ellos pasaron sus días pensando que el mundo terrenal lo era todo. Y vaya sorpresa, porque ellos hicieron tesoros donde no tenían que haber hecho tesoros. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estaba el corazón de los ricos? En las riquezas, en las riquezas. Hermano, tú puedes hacer muchas riquezas en esta tierra, muchas, pero sea lo que sea que consigas, con el tiempo será solo polvo, será solo polvo. Piensa en tus posesiones, piensa en tu carro, piensa en el lugar donde vives, piensa en la ropa que tienes puesta, piensa en el dinero que tienes en tu cartera. Imagínate en 200 años qué será lo que tienes ahorita. Nada, polvo. ¿Habrá valido la pena invertir más tiempo en eso que en el reino de los cielos? Si llega el día de tu muerte y tu corazón estaba puesto en esas cosas terrenales, tu misma ambición será tu sentencia de una vida apartada de Dios por toda la eternidad. Ahora, no te digo que no trabajes o que no ahorres, ese no es el mensaje, ¿no? No es que no tengamos que trabajar, no es que no tengamos que ahorrar o planificar, estamos hablando de poner todo eso antes que a Dios. Ese es el problema. Y usted se preguntará ahora, ¿cómo sé dónde está mi corazón? ¿Cómo sé si mi corazón realmente está con Dios o si mi corazón está puesto en el lugar equivocado? Bueno, ¿a qué dedicas más tu tiempo? Responde tú mismo a esa pregunta. ¿A qué dedicas más tu tiempo? ¿Qué roba más tus pensamientos? ¿Te preocupa más tu cuenta bancaria que tu pecado? ¿Te angustias más cuando ves que los ceros están bajando en la cuenta que tu condición espiritual delante de Dios? Porque si eso está robando más tu atención, está muy duro, ¿verdad? Si eso está robando más tu atención, si esas cosas están robando más tu atención que el servicio a Dios, entonces, hermano, tú estás haciendo tesoros en este mundo y no los estás haciendo en el lugar en donde van a permanecer para vida eterna. Ahora, Santiago no solo nos habla
del problema de acumulación de riquezas y del amor a las riquezas, sino que nos deja ver algo muy importante. Y es que cuando una persona ama las riquezas, no le importa lo que tenga que hacer ni el daño que pueda causar con tal de obtener las riquezas. Esa es la actitud de una persona que ama las riquezas. Esa persona no le interesa por encima de quien tenga que pasar, a esa persona no le interesa lo que tenga que hacer con tal de obtener lo que él quiere, lo que para él es lo más importante. Así como para nosotros, si lo más importante es Dios, a mí no me importa lo que yo tenga que hacer, a mí no me importa de quién me tenga que alejar, a mí no me importa dónde yo tenga que ir, pero yo voy a ir a buscar la presencia de Dios. Pero para los ricos no, es al revés, porque su Dios es el dinero. Y si su Dios es el dinero, todas sus energías, todos sus esfuerzos los van a disponer en pos de las riquezas. Y es que cuando una persona ama tanto las riquezas es como si estuviera ciega, como si no pudiera ver con claridad. Esa persona dice, el fin justifica los medios, no importa lo que yo tenga que hacer, pero eso que quiero, esas riquezas que anhelo, las voy a tener. Es lo que dice el verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. No sé si usted haya estado con nosotros este domingo, pero este domingo estuvimos hablando de los obreros de la viña. Y si usted recuerda la parábola de los obreros de la viña, vimos cómo los obreros se reunían en las plazas a esperar a ser llamados por algún patrón, por algún dueño de algún terreno para ir a trabajar. Estuvimos hablando un poco de eso y vimos cómo Dios es un Dios justo que da a cada uno lo que le corresponde, pero Dios, representado en ese hombre dueño de esa viña, pagó lo que era justo en el momento que era justo, que era al terminar el día de trabajo. Bueno, no así los ricos de los que está hablando Santiago. Los ricos de los que está hablando Santiago no estaban pagando correctamente a las personas. Recordemos que Deuteronomio capítulo 24, 15 ordenaba en la ley de Moisés, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, Santiago está diciendo que estos ricos se estaban enriqueciendo a causa de las injusticias que le estaban haciendo a los pobres. De ahí era que ellos estaban obteniendo las riquezas. Dejaban de pagar o no pagaban lo justo y así se enriquecían. Y no está muy lejos de lo que vemos en nuestros días, hermanos. Las más grandes compañías del mundo, sobre todo las asiáticas, son objeto de investigaciones casi todos los días a causa de la explotación laboral y el abuso en las remuneraciones a los trabajadores. Eso lo vemos todo el tiempo. Hoy, en el siglo XXI, estamos civilizados supuestamente, pero todavía vemos explotación laboral de personas que se hacen ricas a costa de las injusticias que le causan a los trabajadores. Eso es lo que estaba pasando en tiempos de Santiago. Estos ricos se estaban haciendo cada vez más ricos, siendo injustos al momento de pagar los salarios a los trabajadores. Hermanos, si acá hay un dueño de compañía, no sé, quizás entre nosotros, o dueña de compañía, solo déjame recordarte que tienes una gran responsabilidad con tus empleados, una gran responsabilidad delante de Dios con tus empleados, de pagar a tiempo y de pagar lo justo. Somos creyentes, somos cristianos, y si el Señor te ha puesto en autoridad en una compañía, si eres tú quien paga, si eres tú quien tiene empleados, no olvides, hermano, que tenemos que ser puntuales con nuestros pagos y que tenemos que pagar lo justo a las personas que trabajan por nosotros. Qué miedo, hermanos, de que quizás un empleado un día clame a Dios pidiéndole que haga justicia porque tú no le estás pagando lo que le es justo, porque te estarás enfrentando al Dios de la justicia. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Cuidado con querer ganarte un dinero extra abusando de tus trabajadores. Ahora, como ya lo mencionamos, si Dios ha puesto riquezas en las manos de alguien, ¿qué espera el Señor?
pues que se le glorifique, que se piense en el prójimo al usar estas riquezas, pero estos ricos hacían todo lo contrario. Lo último que querían hacer con sus riquezas era ayudar al otro, era ayudar a los demás. Ellos deseaban darse gustos, ellos deseaban vivir en deleites, en gastar todo lo que tenían satisfaciendo sus propios deseos, pero no en ayudar al otro. Verso 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Estas personas vivían en deleites, eran disolutos. Esa palabra disoluto en el griego es la palabra espalatao, y la palabra espalatao quiere decir entregarse a los placeres. Estos ricos se entregaban a los placeres, tenían el dinero para poder satisfacer todos sus placeres, de todos los tipos. Recordamos la historia del rico y de Lázaro, por ejemplo. Cuando hacemos memoria de la parábola, de la historia del rico y del Lázaro, vemos a un rico que está entregado a los deleites. Dice la historia que él la pasaba constantemente en banquetes, que se la pasaba en fiestas, mientras que afuera de su casa había un pobre al que él nunca le prestó atención. ¿Han leído esa historia? Este rico vivía constantemente en placeres y muere al mismo tiempo que muere el pobre. Y me causa mucha curiosidad el capítulo 16 de Lucas, verso 25, Lucas 16, 25, porque mira lo que dice la historia. Pero Abraham le dijo a este rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pregunto, ¿el rico se condenó por ser rico? No, él se perdió por indolente, por falta de misericordia, por amar más las riquezas que a Dios. Porque no es posible que él todos los días viera que Lázaro estaba fuera de su casa, tendido en el piso, enfermo, y él continuara gastando su dinero en sus propios deleites sin pensar en el otro. Por eso él se condenó. Se puede ser rico en este mundo, pero llegar al otro muy pobre, así como se puede ser de los pobres de este mundo, pero recibir muchas riquezas en el reino de los cielos. Todo depende del lugar en donde esté puesto nuestro corazón. En el mundo donde todo perece, o en los cielos donde hasta el más pobre es consolado por nuestro Señor. Quizás a veces nos preguntemos, ¿cómo es posible que la riqueza esté en manos de personas tan malvadas? ¿Cómo es esto posible? Pero hermanos, no olvidemos que este mundo está en maldición, este mundo está en pecado. Este mundo con un príncipe indolente donde el pobre pareciera no tener defensas contra las injusticias, y eso pasaba en tiempos de Santiago. Verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hermanos, no podemos negar que de este lado de la gloria, en este mundo perdido, una persona rica es influyente. Toda persona que tiene mucho dinero es una persona influyente, influyente en la política, influyente con los jueces, influyente en muchos ámbitos. Las cárceles están atestadas de pobres que no tuvieron cómo pagar lamentablemente una defensa. Mientras que lamentablemente hay muchos ricos que han cometido delitos y parecieran ser intocables. Pero eso pasa en este mundo caído. Un día el Señor vendrá a hacer justicia. Mira lo que dice el Señor en Amós capítulo 6, verso 3. Acá estudiamos Amós hace unos meses atrás. Amós capítulo 6, verso 3. Este lo voy a leer de la versión de Dios habla hoy, y dice la palabra de Dios: ustedes no quieren pensar en el día malo, hablando a los ricos, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos y gordos becerros, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David inventando instrumentos musicales, beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa la ruina del país. Ustedes serán los primeros en ir al destierro y se acabará el alboroto de sus banquetes. Dios aborrece la actitud
de estos ricos que oprimen, de estos ricos que abusan. Estas cosas y muchas más van a pasar en esta tierra, lo vamos a ver constantemente. Pero mis hermanos, no tarda la justicia de Dios, no tarda la justicia de Dios. ¿Has sido abusado por los ricos? Da espacio a la venganza de Dios. ¿Has sido tú quien ha puesto tu confianza en el dinero? Arrepiéntete de tus pecados. Lo bueno es que el Señor, estamos en el día de nuestra salvación, estamos en el tiempo de la gracia, y si hoy quizás con lo que hemos hablado entendemos que estamos poniendo más nuestro corazón en las cosas materiales de este mundo que en Dios, tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios de misericordia al que podemos clamar por perdón, clamar, mostrar nuestro arrepentimiento, y seguro que el Señor nos va a perdonar, porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hermanos, uno solo es el dueño del oro y de la plata, solo uno. Solo hay uno que es dueño de todas las riquezas, de las que están en los cielos y de las que están en la tierra. Solo hay uno capaz de guardar tu depósito, solo hay uno que te puede dar la recompensa, solo hay uno digno de que tengamos todo por basura por amor a Él. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, es Él. No te afanes por las cosas de este mundo, no te afanes por las cosas de este mundo. En vez de preocuparte por acaparar, por acumular para ti, preocúpate por guardar algo que es más valioso que toda la riqueza, y es tu corazón, tu corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que más que andar nosotros angustiados por las posesiones, por las cosas que tenemos, por las deudas, por las cosas que anhelamos tener algún día, preocupémonos más por guardar nuestro corazón. Hagamos tesoros en los cielos. ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? No como salió en un video hace como 2 días de un hombre que dijo que Jesús le autorizó ahora sí vender lotes en el cielo, no sé si lo vieron. Anda un hombre vendiendo lotes en el cielo, diciendo que Dios le autorizó vender y que Él les va a entregar un título de que ya tienen allá su lotecito en el cielo. Así no se hacen tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo se hacen en esta tierra, pero sirviendo a los otros, entregados al reino de Dios, tomando al otro como superior a nosotros mismos, usando los recursos que Dios nos ha dado para traer bendición a los demás. Así que hermanos, preguntémonos cada vez que el Señor ponga dinero en nuestras manos, ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de los recursos que Él me ha dado? Esa es la mente de un creyente. Así tenemos que empezar a pensar, menos en nosotros y más en las cosas que podemos hacer por el reino de los cielos. Te aseguro, hermano, que cuando empieces a pensar así, el Señor va a hacer que abundes más y más y más, porque Él sabe que lo que te va a dar no es para gastar en tus deleites, sino porque tú eres fiel a Él y vas a distribuir tus recursos en pos de los demás. Vamos a orar. Señor Dios amado, tú eres tan bueno y tan maravilloso con nosotros. Es de tu mano de la cual vienen todas las cosas que nosotros tenemos, Señor, sea mucho o sea poco. Te damos gracias, Señor, porque como dice tu palabra, fui joven, he envejecido, pero nunca, jamás he visto un justo que esté mendigando paz. Nunca he visto un justo que esté desamparado, Señor. Tú nos sustentas y tú nos das, Señor, inclusive mucho más de lo que nosotros tenemos. Padre, si hemos caído en este pecado, Señor, de amar más las riquezas que a ti, hoy yo te quiero pedir perdón en mi nombre y en el nombre de mis hermanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y pon en nosotros un corazón entendido, Señor, un corazón en obediencia, un corazón que esté dispuesto a utilizar los recursos que tú nos has dado, Señor, para el crecimiento de tu reino, mi Dios, para que otros más puedan darte gloria a ti por las cosas que reciben de nuestra mano, Señor. Danos sabiduría para administrar, para ser buenos mayordomos de los recursos que tú nos has dado, Señor. Hoy entendemos que un día tendremos que rendir cuentas delante de tu trono, Señor, respecto a las cosas que tú nos has entregado. Y no queremos pasar vergüenza delante de ti, Señor. Queremos ser hallados fieles en ese momento, Padre, porque hemos usado los recursos, cada cosa que tú nos has entregado, Señor, para el bien de nuestro prójimo, Señor.
Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, a no amar más las cosas de este mundo que a ti, Padre. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen, Señor, ni corroen nada, porque es allí donde tú guardas nuestra herencia, Señor, que será eterna por los siglos de los siglos. A ti sea todo honor, Señor, a ti sea toda gloria, Padre amado. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén.